¿Por qué algunos sienten asombro por el libro más vendido del mundo? Otros lo desacreditan pasivamente y prácticamente nadie lo comprende. ¿Por qué el libro del misterio que nadie parece saber? ¿Por qué las muchas iglesias del cristianismo tradicional no están de acuerdo acerca de lo que dice la Biblia? ¿Alguna vez has probado si, como lo afirma el libro mismo, es la palabra autorizada del Dios Creador? Más bien, no han asumido simplemente por lo que han oído, leído o aprendido que es auténtico o bien un escrito religioso de una pequeña y antigua raza judía que tantea en las tinieblas de la ignorancia humana y de la superstición, intentando desarrollar un concepto de Dios. Si tienes educación universitaria, sin duda te han enseñado que la humanidad se originó a través del proceso teórico llamado evolución. Pero a los educados de este mundo, en casi todos los casos, se les ha enseñado solo un aspecto del tema de los orígenes, la teoría de la evolución. Por el contrario, a la mayoría de quienes carecen de educación superior en el cinturón bíblico de los Estados Unidos, por ejemplo, se les ha enseñado únicamente y aceptado sin pruebas la enseñanza de que la Biblia es en verdad la palabra misma de Dios. Un evangelista de fama mundial ha confesado públicamente que aceptó la autoridad de la Biblia sin haberla visto probada. Aunque no había visto ninguna prueba real de que la Biblia fuera la auténtica palabra de Dios, había decidido aceptarla como tal, por pura fe. Pero la Biblia cita a Dios diciendo, pruébame ahora en esto. Y nuevamente, pruébalo todo. Este evangelista aparentemente aceptó la autoridad de la Biblia porque había aceptado a Cristo y al mismo tiempo aceptó ciegamente lo que aceptaron aquellos humanos que los llevaron a la aceptación de Cristo. ¿No es hora, y es cuestión de sabiduría racional, de que pruebes esta importante pregunta de una vez por todas? Porque si la Biblia es de hecho la palabra auténtica e inspirada de un Dios vivo, omnisciente y todopoderoso, entonces tu eternidad será juzgada por ello. En el año 1926, a la edad de 34 años, yo personalmente me enfrenté a esta pregunta. Me desafiaron tanto en la evolución como en la creencia en Dios y la Biblia. Me di cuenta de que simplemente había asumido sin pruebas que existe un Dios creador y que la evolución no era la verdadera explicación de los orígenes. Tanto mi matrimonio como mi vida empresarial estaban en juego. Me di cuenta de que no había realizado ningún estudio ni investigación en profundidad sobre ninguno de los lados de la cuestión. Había mucho en juego. Profundicé en el estudio más serio y la investigación más exhaustiva de mi vida. Primero seguí a fondo las obras de Darwin, Haeckel, Huxley, Bock y Chamberlain, e incluso las de Lamarck antes de Darwin. Sus trabajos eran aprendidos, estimulantes, aunque teóricos, y pronto mi cabeza daba vueltas. Sentí que mis bases mentales se desvanecían. Estaba confundido. Me di cuenta de que, aunque había sido criado en una familia que había sido de fe protestante durante generaciones, simplemente había asumido, debido a mi educación en la escuela dominical, que Dios existe. Ahora, parecía evidente que si la evolución fuera cierta, la existencia de Dios era un mito. Tenía que estar seguro. Ya no podía asumir descuidadamente. Por un lado, los estudios sobre la evolución sacudieron mi fe en Dios y la Biblia. Pero al estudiar el libro de H. G. Wells, The Outline of History, noté afirmaciones al aceptar la teoría de la evolución como los hombres científicos han discutido la posibilidad de la vida, pero solo enseñan posibilidades cuestionables. Consideran esto y aquello. Los astrónomos nos dan razones convincentes para suponer. No sabemos cómo empezó la vida en la Tierra. Probablemente las primeras formas de vida debieron haber parecido. Las especulaciones sobre el tiempo geológico varían enormemente. Los primeros comienzos gelatinosos de la vida deben haber parecido. Estaba impresionado. El señor Wells y los científicos no parecían estar seguros. Luego miré la Biblia, desacreditada como está por aquellos que creen lo que suponen, lo que no saben, lo que bien pudo haber sido, etc. Y en la Biblia encontré declaraciones definitivas y positivas expresadas como en autoridad. Por ejemplo,
En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ningún pudo haber creado, o no sabemos cómo surgió la tierra. No bien podemos suponer, sin teorías, solo la afirmación positiva y autorizada. Dios creó. Luego el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No quizás, ni podemos suponer, sino hubo luz. Una declaración definitiva y positiva de autoridad. A lo largo de toda la Biblia encontré que es positiva, definitiva y autoritaria. La Biblia afirma ser la palabra segura de Dios. No es especulativa. Luego, en su capítulo sobre los orígenes en el Génesis, explica definitivamente con autoridad cómo se originó el hombre, cómo el primer hombre tomó una decisión sobre la cual se construyó la civilización humana y da la única explicación posible de por qué vivimos hoy en un mundo de impresionantes progresos y logros materialistas, paradójicamente con males atroces y en aumento. La evolución no tiene explicación ni solución que ofrecer. La Biblia tiene ambos. La evolución no da ninguna explicación de por qué existen los humanos en la Tierra, de la paradoja actual de males crecientes que acompañan a un progreso asombroso, ni de esperanza para el futuro de un mundo que se desmorona, a punto de destruirse a sí mismo con las armas nucleares de destrucción masiva. No hay explicación sobre la causa de los terribles males y el futuro desesperado que enfrentan hoy tantos jóvenes. La Biblia lo explica todo, revela las causas, los efectos presentes y el tremendo propósito que se está trabajando aquí en la tierra. Sí, pero ¿cómo sabemos definitivamente si las revelaciones de la Biblia son verdaderas? Personalmente tenía que estar seguro. Probé la existencia de Dios a mi satisfacción y probé la autenticidad y autoridad de la Biblia. Eso fue para mí una satisfacción más allá de las palabras. Pero tú tienes una mente propia. Usted será responsable de cómo analiza estas preguntas. Ese es tu problema y no el mío. Solo puedo compartir contigo lo que he aprendido y probado, y tú debes ser responsable de tus decisiones. Aquí hay un libro, la Santa Biblia, que se atreve a escribir la historia futura de este mundo por adelantado, que se atreve a profetizar lo que realmente sucederá dentro de 15 o 20 años en naciones específicas. Pero, ¿lo creerías si te dijera lo que predice este libro? Si te dijera que predice sobre tu nación, ¿lo creerías? Ya sabes, nos hemos alejado de creer que la Biblia quiere decir lo que dice. Puede que no seamos ateos. No podemos ridiculizar la Santa Biblia. Pero ahora vivimos en una era de escepticismo. Vivimos en una era de dudas. La mayoría de las personas altamente educadas y de los hombres de ciencia asumen que la Biblia no es la revelación infalible de un Dios sobrenatural, y lo asumen sin la prueba científica que exigen en cuestiones materiales. La mayoría de los creyentes fundamentalistas asumen por pura fe, sin haber visto nunca pruebas, que la Santa Biblia es la misma palabra de Dios. Muy pocas personas se han detenido a demostrar si la Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios. Muy pocas personas tiemblan ante lo que dice o consideran que tiene autoridad real. Algunas personas parecen pensar que los milagros de Jesús fueron registrados para demostrar su divino mesianismo, pero los escépticos no creen que esos milagros hayan ocurrido alguna vez. Algunas personas dirán que la oración contestada es la prueba de la inspiración, pero las oraciones del escéptico no han recibido respuesta. Él no cree que nadie más lo haya hecho. Sin embargo, hay una fuente de prueba irrefutable. La Biblia misma pretende ser la revelación divina e infalible de la verdad, revelada por el mismísimo Creador y Gobernante divino del universo entero. En su Biblia se cita a uno, afirmando que Él es Dios, hablando en primera persona, diciendo que puede hacer y deshacer naciones, que puede llevar a cabo sus juicios durante milenios de tiempo, afirmando que puede predecir infaliblemente el futuro de ciudades e imperios, pero que ningún hombre puede. ¿Quién es este citado diciendo, yo soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se había hecho,
diciendo, ¿mi consejo permanecerá? Se cita a uno diciendo esas mismas palabras en Isaías 46, 9 y 10. ¿Quién es este que dice predecir el futuro? ¿Quién escribió este abrasador desafío a los escépticos registrado en Isaías 41, del 21 al 23? Ahora el Eterno clama, presentad vuestro caso. Ahora el Rey de Jacob clama, presentad vuestras pruebas. Sí, indique sus pruebas. Escuchemos lo que pasó en el pasado para que podamos reflexionar sobre ello, y muéstrame lo que está por suceder, para que podamos ver cómo resulta. Si escuchamos lo que está por venir, para que estemos seguros que vosotros sois dioses. Venid, haced tal cosa que podamos maravillarnos de lo que vemos. Vaya, sois cosas de nada, no podéis hacer nada en absoluto. Traducción de Moffat. Está la burla de aquel citado como Dios y citado en primera persona, burlándose de los escépticos, diciendo, vaya, no eres nada en absoluto. Vamos, escuchemos tus argumentos para que podamos ver si resultan. Predice lo que va a suceder en el futuro y observemos y veamos si tú puedes predecirlo. ¿Tienes el poder para lograrlo? ¿Eres un Dios? ¿Gobiernas el universo? ¿Puedes hacer y deshacer naciones? ¿Puedes? ¿Puedes pronunciar una sentencia o un decreto sobre una nación y lograr que se apruebe? Esa es la burla del Dios de la Biblia al que duda. La profecía es una prueba de la revelación divina. Si uno, en la Biblia, hablando y afirmando ser Dios, puede hacer profecías y decir lo que sucederá en el futuro a las naciones, a las ciudades, a los imperios, entonces, si realmente sucede en todos los casos y sin equivocarse, sabrás que era un Dios real el que hablaba. Pero si fuera una persona la que escribiera esto, algún mortal humano que escribiera en ignorancia, a tientas en la superstición, haciendo grandes alardes y afirmando que podía predecir lo que iba a suceder a las ciudades orgullosas, a las naciones, a los grandes imperios, y entonces nunca sucede, sabes que ese hombre simplemente estaba escribiendo una fantasía a partir de su propia imaginación. Sí, la profecía es una prueba de Dios, una prueba de la revelación divina de la Biblia. La profecía es un desafío burlón que el escéptico no se atreve a aceptar. La historia muestra que la civilización humana comenzó con el desarrollo de unas pocas ciudades, Babilonia, Nínive y otras. Estas ciudades-estado se convirtieron en las primeras naciones, Asiria, Egipto, Israel, Fenicia, Caldea, etc. Luego, alrededor del siglo VII a.C., el antiguo rey Nabucodonosor de Babilonia formó el primer imperio sobre las naciones, el Imperio Caldeo. Aproximadamente entre el 604 y el 585 a.C., los ejércitos caldeos invadieron y tomaron cautivos a los judíos en la tierra de Judea. Entre estos cautivos judíos, sacados de su tierra y deportados a Babilonia y Caldea, se encontraba un muchacho judío muy brillante llamado Daniel. Hay una profecía acerca del pueblo judío. Sería invadido y conquistado, expulsado de su tierra y castigado por un periodo de 2520 años. Véase Levítico 26 del 14 al 39, y para obtener una explicación completa escriba, para nuestro libro gratuito, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Ahora junte eso con otras profecías como Ageo 2 del 20 al 22. Exactamente 2520 años desde el momento en que Judá fue invadida y la tierra de Palestina fue entregada al rey Nabucodonosor en 604 a.C. La misma nación a quien Dios Todopoderoso cedió esa tierra tomó posesión de ella. Esa nación no era el pueblo judío, sino el pueblo por primogenitura que descendía de Abraham. La primogenitura significa derecho de nacimiento e incluye la posesión de la tierra, es decir, incluye recursos materiales y posesiones. La posesión de la tierra que Dios prometió a Abraham pasó a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob. Y entonces Jacob, justo antes de morir, y cuando sus ojos estaban tan nublados por la edad que no podía ver, extendió la mano y confirió ese mismo derecho de primogenitura, incluyendo la posesión de la tierra de Palestina, no a Judá,
el padre de los judíos, sino sobre Efraín, y junto con él su hermano Manasés, ambos hijos de José. José fue uno de los 12 hijos del antiguo patriarca Jacob, que pasó a llamarse Israel. Por lo general, no se oye hablar de ninguna tribu de José porque a José se le dio una doble porción, y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, formaron cada uno una tribu. Y así, más bien, se suele leer sobre la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Cuando se usa ocasionalmente el nombre José, incluye las 2 tribus. Efraín fue nombrado principal poseedor de la primogenitura, y así, 2520 años después del 604 a.C., Efraín tomaría Palestina nuevamente. Contar 2520 años desde el 604 a.C. nos lleva al 1917 después de Cristo. Cuando se trata de traducir el tiempo y llegar a un día exacto del año, 2520 años después de que Nabucodonosor descendió a Jerusalén y Palestina le fue entregada, la Biblia nos da la fecha en términos del calendario hebreo. Ese calendario se establece de acuerdo con las lunas nuevas, siendo cada mes de 30 o 29 días. Hoy vivimos bajo lo que llamamos calendario romano, o como fue ligeramente modificado por el Papa Gregorio, el calendario gregoriano. En realidad es un calendario romano pagano. El calendario romano es todo lo que la mayoría de nosotros conocemos, porque nacimos en un mundo que usa ese calendario y ningún otro. Una determinada fecha según el calendario hebreo coincidirá con una determinada fecha del calendario romano, un año, pero el año siguiente será unos 11 días antes, o tal vez unos 18 días más tarde en el año, porque el calendario hebreo, a veces llamado el calendario sagrado, que vino de Dios, va según la luna y se ejecuta en ciclos de 19 años. El calendario romano, por el contrario, fue inventado por hombres que intentaron que saliera bien todos los años y nunca han podido lograrlo. Entonces, cuando se trata de traducir cierta fecha profetizada registrada en el calendario hebreo, en este caso, el día 24 del 9º mes, ver Ageo 2 del 20 al 22, hasta una fecha de 1917, según el calendario romano, se necesita algo de esfuerzo para calcularlo. Encontré que la fecha hebrea correspondía al 9 de diciembre de 1917, que era 2520 años desde el momento en que Nabucodonosor aceptó la rendición formal de los judíos en el 604 a.C. Los turcos entregaron Palestina a los británicos. ¿En qué fecha? Había oído y se había publicado que la fecha era el 11 de diciembre de 1917. Al investigar más a fondo, descubrí que el 11 de diciembre de 1917 era simplemente la fecha en la que el general Allenby y su ejército hicieron su marcha triunfal hacia la ciudad de Jerusalén. Pero fue 2 días antes, el 9 de diciembre, cuando los turcos se rindieron. Esa profecía perteneciente a la tribu primogénita de Efraín fue cumplida por los británicos hasta el mismo día, el 9 de diciembre, y fue en la fecha equivalente, en 604 a.C., 2520 años antes, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, que los judíos entregaron formalmente Jerusalén y Palestina a los gentiles de Babilonia. El mes que viene quiero darles una profecía del libro de Daniel, que es una de las pruebas de la inspiración de la Biblia.